Dale. También vuelvo aquí, que era lo que ya entiendo que formaba las estrías y que estaba por dentro de la célula. Y entonces entiendo que cuando esto estaba relajado, estaba de este tamaño, o sea, si quieren midan, y de aquí de línea Z a línea Z debe haber una medición, pero cuando paso al mismo sarcómero contraído, miren cuánta distancia hay de línea Z a línea Z. Se acortó la sarcómera. Y se acortó esa sarcómera y todas las sarcómeras que estaban repetidas en la miofibrilla se acortaron, se acortó en total la célula en forma homogénea. O sea, no creen que voy a cortar un sarcómero de mi miofibrilla, sino que si la estimulación llegó a la membrana celular, entró por los túbulos T, el calcio salió en toda la célula, todos los sarcómeros de esta miofibrilla hicieron, y de esta célula muscular hicieron contracción. Bueno, no todos, pero muchos de ellos. Y lo hacen al unísono. Y cuando lo hacen al unísono, hacen de que esto acorte la célula como tal. Cuando se acortó esto, vieron lo que pasó con esta parte central de la banda A. Miren la parte central de la banda A, que era solo filamento grueso. Perdone, profe, que no alcanzamos a ver su mouse por, por mí Dale, no se Miguel, gracias. alcanza. Y ahora, Sí, ahora sí. dale. Entonces, esto que pasó acá en la banda, en la, en el sarcómero relajado, la distancia era de aquí hasta aquí, línea Z, línea Z. Miren cómo se acortó aquí en este sarcómero que está contraído. Y lo que hizo es que la banda A, que tenía una parte central que era solo filamentos gruesos, miren, aquí ya aparece con filamentos gruesos y delgados. Lo que pasó ahí era lo que yo estaba mostrando acá entre mis dedos. Una cosa es de nudillo a nudillo, cuando los dedos apenas se están entrecruzando, y otra cosa es la distancia que debe haber de nudillo a nudillo cuando esto debe estar así entrecruzado totalmente. Este entrecruzamiento, que en el libro llaman deslizamiento, y es verdad, se deslizan, necesita de que pasen ciertas cosas bioquímicas entre los componentes que están ahí, o sea, entre las proteínas que están formando los filamentos delgados y gruesos para que se deslicen. Ese comportamiento es el que tienen que aprender, por lo menos, saber quiénes están haciendo parte de eso, por lo menos. Esto que está aquí, que parecen unos palos de golf, son las proteínas llamadas miosinas, y que son unos palos de golf que están doblados aquí al final. Son proteínas que se llaman miosinas y que hacen parte de los filamentos gruesos. Estas cabezas de miosina están mirando hacia las líneas Z, del lado y lado de los filamentos gruesos. Y esto que está acá es el ejemplo de un filamento delgado. Y ese filamento delgado, miren que está armado por tropomiosina, que es este hilo rosadito que están viendo aquí. Actina, que eran estas cadenas globulares que van haciendo como un helicoide, se van como torciendo las dos cadenas. Y la troponina, que era este complejo de tres globulitos que ven aquí, amarillito. Entre las tres forman el filamento delgado. Y las tres son proteínas por aparte, pero las tres funcionan como un filamento. Necesito en algún momento que entiendan esto perfectamente. Porque esta actina como tal, que es como la que le da la estructura al filamento delgado, es como si fuera un conjunto residencial. Y en ese conjunto residencial hay espacios, mansiones residenciales, que son habitadas por la tropomiosina, que es este hilo, pero cuando se casa con esta señorita que se llama troponina. Los dos casados viven en estos espacios de la actina, que son espacios, son mansiones espectaculares. Solo que esas mansiones, cuando llega la estimulación del sistema nervioso y el calcio sale al plasma, ese calcio hace que esta señorita que estaba casada con la tropomiosina cambie su configuración molecular
cambia su configuración molecular, el matrimonio este de troponina con tropomicina no se separa, sale de la casa. Cuando sale de la mansión me deja un espacio, y ese espacio que deja en el conjunto residencial, estos espacios que quedan en el conjunto residencial, son habitables por alguien que le gusta esa mansión, que son estas cabezas de la miosina. Entonces, cuando estoy hablando de deslizamiento, ya vayan pensando que las cabezas de la miosina, de los filamentos gruesos, como tengan unos espacios aquí donde entrar, van a hacer esto de entrar en esos espacios. Y como la cabeza de la miosina, yo dije que la miosina tenía esto doblado, el palo de golf, y a su vez es más doblable, miren, es más doblable. Al ser más doblable, yo voy a jalonar este filamento cuando yo haga esto. Cuando lo haga, yo voy a gastar ATP en este movimiento de la miosina. Cuando gasto el ATP completo, esta señora cabeza de miosina va a quedar otra vez, miren, en su posición. Y en su posición, la próxima mansión no va a ser donde entró, sino la próxima mansión va a ser la que está más lejito. ¿Sí vieron cómo se deslizó? La mejor diapositiva, o sea, como esa diapositiva no hay. Porque cualquiera de estas, cuando te dicen de que esa cabeza de miosina se desplaza en estos espacios que dejaron la tropomiosina y la troponina en esos momentos, le queda a uno para dudar y para pensar todo lo que quiera. Esto lo vuelvo a explicar el doctor Flores a detallitos, con bioquímica y con fisiología encima, con el cambio molecular de la troponina, que tiene 3 globulitos, y cada globulito, el uno le llaman TNC, el otro TNT, que es el que se une a la tropomiosina, el TNC, el globulito TNC es el que se une al calcio y el que le cambia la configuración molecular, etcétera, etcétera. Les prometo que para mayor indicación yo hago un video en mi canal de YouTube en este fin de semana que viene. Dejen que nazca mi hija y hago el video. Y en ese video les cuento la contracción, pero de una manera jocosa, que se llama la contracción muscular, pero en mamarrachos. Y se las cuento mejor. Pero hasta ahí yo necesito que entiendan la estructura de lo que pasó en el sarcómero, para que cuando llegue el doctor Flores a explicar la contracción, lo explique mucho más fácil. Lo entiendan mucho más fácil. ¿Qué más debo saber de aquí de tejido muscular? Que entonces, eso que apliqué, aquí se ve bonita las cabezas de miosina mirando a cada filamento delgado. Y los filamentos delgados agarrados de la línea Z, para que entiendan que cuando se suelte la miosina, que ya no tenga las casas, porque la troponina y la tropomiosina cuando se arreglan, o sea, cuando el calcio se va, que era entre comillas el cacho, cuando el calcio se va, la troponina se vuelve a su configuración molecular y entra a la casa con su esposo. Y cuando entra a la casa con su esposo o su esposa, para que no piensen que estoy discriminando, a su esposo o su esposa, entran a la mansión, ya la miosina no puede ir a las casas y se regresa todo a su lugar. Cuando digo se regresa todo a su lugar, lo que hacemos es relajación de la sarcómera y relajación de la célula muscular. Y esa relajación entonces depende de que la estructura donde se sostengan los filamentos delgados, la estructura, se mantenga, que eran los filamentos intermedios esos que yo les decía que existían, que eran la alfa-actinina, la miomesina en el caso de la línea M, y hay otros. La titina, que hace parte del resto del sarcómero. Me voy. Ya estos mecanismos de contracción, y esto lo da el doctor Flores, pero fíjense que no es lo mismo. Miren, ahí está explicado lo mismo que yo expliqué ahorita aquí. Y ahí, miren, se entiende perfectamente. Bueno, lo que dije cuando llegaba a la estimulación del tejido nervioso era aquí, sobre la membrana, y que la excitación pasara por el sarcolema hacia las invaginaciones y pudiera pasar lo que decíamos ahorita del retículo sarcoplasmático. Esos